La humanidad siempre ha sentido fascinación por escoger los lugares más espectaculares del entorno donde vive o que conoce. El primero que llevó un registro de lo que consideró como maravillas construidas por la humanidad fue el historiador Heródoto, quien en el siglo V antes de nuestra era propuso las 7 maravillas del mundo. Las 7 maravillas clásicas eran la Gran Pirámide de Giza, la única que todavía sigue existiendo, el Coloso de Rodas, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Faro de Alejandría, el Mausoleo de Halicarnaso, la estatua de Zeus en Olimpia y el Templo de Artemisa en Éfeso. Nuestro sistema solar no ha podido librarse tampoco de la curiosidad humana y a medida que se ha explorado se han descubierto lugares espectaculares, las nuevas maravillas del sistema solar. Aún queda mucho hasta que el turismo espacial nos permita contemplar las otras maravillas que nos rodean, incluso dentro de nuestro propio vecindario estelar. Cuando buscamos información sobre las maravillas del universo o del sistema solar, no existe un consenso y no hay una lista concreta, así que es la excusa perfecta para hacer una posible segunda parte. Valles Marineris en Marte. Es el sistema de cañones más grande del sistema solar, con 4.500 kilómetros de longitud, 200 kilómetros de anchura y 11 kilómetros de profundidad máxima, llegando a cubrir una cuarta parte de la circunferencia ecuatorial del planeta. Es, en comparación, 10 veces más largo, 7 veces más ancho y 7 veces más profundo que el Gran Cañón en los Estados Unidos, y abarca un poco más de lo que es el territorio de los propios Estados Unidos. Su nombre es un homenaje a la sonda de la NASA Mariner 9, que descubrió este importante rasgo de la superficie marciana en su vuelo orbital entre 1971 y 1972. Muchos especialistas opinan que los Valles Marineris son una gigantesca falla tectónica en la superficie de Marte, formada durante el proceso de enfriamiento del planeta, afectada por la elevación de la corteza que supuso el surgimiento del abultamiento de Tharsis al oeste y aumentada por los procesos erosivos. Sin embargo, cerca de los bordes orientales del cañón se aprecian varios canales que pudieron haber sido originados por cursos de agua o dióxido de carbono. Desde 1970 se han señalado otras causas para el origen de esta estructura, gracias a los avances exploratorios logrados mediante el uso de sondas y de telescopios cada vez más sofisticados. El origen del sistema de cañones de Valles Marineris ha de buscarse, por tanto, en causas naturales, siendo las primeras en ser señaladas la acción erosiva del agua líquida o la actividad termocárstica, que consiste en la fusión del permacongelamiento que pudiera existir bajo el suelo de Marte, al igual que sucede en las regiones del clima glacial de la Tierra. En Marte, la actividad termocárstica sería un fenómeno más probable que la erosión por agua fluyente, cuya presencia actual en el planeta se vería impedida tanto por la baja presión atmosférica existente, que es tan solo un 0,05% de la terrestre, como por el bajo rango de temperaturas reinantes en la superficie, entre menos 36 y menos 125 grados centígrados. En la actualidad, la teoría más aceptada es la que expone que Valles Marineris es en realidad una falla tectónica similar a la del Gran Valle del Rift en la Tierra y posteriormente agrandada por la erosión y los derrumbes sucesivos de los muros de falla. Número 6. Mar del Kraken en Titán, la luna de Saturno. Cerca del polo norte de la luna más grande de Saturno, Titán,
se encuentra un vasto mar llamado Mar del Kraken, que cubre unos 400.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente 5 veces la superficie del lago superior. Descubierto por la sonda espacial Cassini en julio del año 2006, Mar del Kraken recibió su nombre en honor al legendario monstruo marino, el Kraken. Pero no alberga agua azul fría, sino que está hecho de metano líquido que se agita bajo la tenue luz naranja del Sol de Titán. Mareas de hasta 5 metros de altura lo recorren. Mar del Kraken también ha demostrado características brillantes y de corta duración, bautizadas como islas mágicas, que se cree que son enormes burbujas de nitrógeno que se elevan desde las oscuras profundidades del mar y estallan en la superficie. El Mar del Kraken es el mar de hidrocarburos más grande conocido en la superficie de la luna Titán de Saturno. Fue descubierto por la sonda espacial Cassini en 2006 y recibió su nombre en 2008 en honor al Kraken, el legendario monstruo marino. Cubre un área ligeramente más grande que el mar Caspio en la Tierra, lo que lo convierte en el lago más grande conocido en el sistema solar. Su condición de mar de hidrocarburos, principalmente metano líquido, fue identificada por imágenes de radar. Los análisis de los datos del altímetro de radar de Cassini utilizados como sonda han demostrado que el cuerpo principal de Mar del Kraken tiene al menos 100 metros de profundidad y probablemente más de 300. Una de sus bahías más septentrionales, Moray Sinus, tiene una profundidad de 85 metros en su centro y muestra una atenuación de la señal en el líquido compatible con una composición de 70% de metano, 16% de nitrógeno y 14% de etano. En la superficie de Mar del Kraken se han detectado ondas capilares poco profundas de 1,5 centímetros de altura que se mueven a 0,7 metros por segundo. El Mar del Kraken puede estar conectado hidrológicamente con el segundo mar más grande de Titán, Ligeia Mare. Se ha sugerido que esta conexión explica la diferencia en la composición del mar, ya que ciertos compuestos fluyen hacia el Mar del Kraken desde Ligeia Mare. Además, Mar del Kraken tiene una concentración de metano menor que Ligeia Mare. Hay una estrecha constricción en el mar de unos 17 kilómetros de ancho y similar en tamaño al estrecho de Gibraltar, y es oficialmente llamado Seldon Fretum, que ha sido denominada la garganta del Kraken y se ha sugerido que es un lugar de corrientes importantes. La excentricidad orbital de Titán puede provocar mareas de 1 metro en Mar del Kraken, generando aquí corrientes de 0,5 metros por segundo y posiblemente remolinos. Otros cálculos estiman mareas de hasta 5 metros. En el Mar del Kraken se observan unas características cambiantes conocidas como islas mágicas. Estas características, que son indicios adicionales de un ciclo de hidrocarburos activo en Titán, son posiblemente burbujas ascendentes debido a la exsolución de nitrógeno. El Mar del Kraken, junto con otros lagos de Titán, fue descubierto por primera vez por la sonda espacial Cassini-Huygens el día 22 de julio de 2006. Esto se logró al observar que ciertas regiones oscuras, especialmente cerca de los polos, tenían una baja reflectividad de radar, así como características morfológicas similares a los de los lagos terrestres. Muchas observaciones posteriores han confirmado estos hallazgos. Además de las imágenes de radar, el instrumento VIMS, espectrómetro de cartografía visible e infrarroja, del Cassini, ha estudiado el Mar del Kraken y sus alrededores. Ha habido múltiples propuestas e ideas para explorar las profundidades del Mar del Kraken mediante sondas y submarinos. Uno de estos submarinos ha pasado por un estudio de fase 1 de la NASA. Esto incluye el diseño y los esquemas del submarino. Otra propuesta, la Titan Mare Explorer, fue finalista para explorar el otro lago, Ligeia Mare, con Mar del Kraken como objetivo secundario.
pero finalmente se aprobó InSight, un módulo de aterrizaje en Marte. La Titan Mare Explorer también fue sugerida para su inclusión en la misión al sistema Saturno de Titán, que aún no ha avanzado. Si bien se aprobó una misión a Titán, el dron Dragonfly, no hay misiones todavía para explorar el mar del Kraken u otros lagos en Titán. Número 5. Los volcanes de Io, una de las lunas de Júpiter. Io es el satélite galileano más cercano a Júpiter. Se llaman satélites galileanos a los 4 satélites de Júpiter descubiertos en el año 1610 por Galileo Galilei: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Son los más grandes de los satélites de Júpiter, siendo visibles incluso con telescopios de baja potencia. Es el tercer satélite por su tamaño. Recibe su nombre de Io, una de las muchas doncellas de las que Zeus se enamoró en la mitología griega, aunque inicialmente recibió el nombre de Júpiter 1 por ser el primer satélite de Júpiter según su cercanía al planeta. Fueron avistados por Galileo el 7 de enero del 1610. Los observó durante varios días y describió que estaban orbitando Júpiter. Este descubrimiento reforzó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Inicialmente, Galileo los denominó Júpiter 1, 2, 3 y 4, en orden a su cercanía al planeta. Pero sus nombres actuales se los acabó dando el astrónomo Simon Marius en su obra Mundus Lovialis, unos años más tarde. La actividad volcánica en Io produce ríos de lava, pozos volcánicos y plumas de azufre y dióxido de azufre que son lanzadas a cientos de kilómetros de altura. Esta actividad volcánica fue descubierta en 1979 por los científicos encargados de analizar las imágenes de la sonda Voyager 1. La observación de Io mediante las misiones espaciales del programa Voyager, Galileo, Cassini y New Horizons, junto con los distintos observatorios astronómicos terrestres, revelaron más de 150 volcanes activos, aunque se supone la existencia de más de 400 volcanes en total en este satélite. La actividad volcánica de Io hace de este satélite uno de los 4 objetos celestes volcánicamente activos que se conocen en nuestro sistema solar, junto con la Tierra, Encélado, satélite de Saturno, y Tritón, satélite de Neptuno. La fuente de calor de Io proviene del efecto conocido como calentamiento por marea. La variación de la fuerza de atracción de Júpiter debida a la excentricidad de la órbita de Io y a la rotación sobre su propio eje generan intensas fricciones en el interior del satélite. Este efecto fue predicho poco tiempo antes del sobrevuelo de la Voyager 1. El calentamiento producto de la fuerza de marea se disipa a través de su corteza y difiere del calor geotérmico interno que posee la Tierra, que proviene del decaimiento radiactivo. La ligera diferencia en la atracción gravitatoria de Júpiter hace que Io sufra un abultamiento debido a la fuerza de marea que varía al pasar del punto más cercano al más lejano de su órbita. Esta variación que modifica la forma de Io causa el calentamiento interno por fricción. Sin este calentamiento de marea, Io sería similar a la luna de la Tierra, geológicamente muerto y cubierto de cráteres por los impactos de asteroides, ya que son cuerpos de tamaño y masa muy similares. La actividad volcánica de Io ha producido la formación de cientos de centros volcánicos y extensas formaciones de lava, haciendo de este satélite el cuerpo celeste volcánicamente más activo del sistema solar. La lava, compuesta principalmente por basalto, fluye en Io por decenas o inclusive cientos de kilómetros. Si bien la mayor parte de la lava de Io es basáltica,
también se han detectado algunos flujos compuestos por azufre y dióxido de azufre. Además, las temperaturas de algunas erupciones han alcanzado los 1600 grados Kelvin, que equivale a 1327 grados centígrados, lo que indica que se trata de erupciones de lava de silicato a muy alta temperatura. Como resultado de la presencia de cantidades significativas de materiales sulfurosos en la superficie de Io, algunas erupciones expulsan al espacio azufre, dióxido de azufre y material piroclástico a más de 500 kilómetros, produciendo enormes plumas volcánicas en forma de paraguas. Estos materiales tiñen los alrededores de la erupción de un color rojizo, negro y blanco, y proporcionan material para la irregular atmósfera de Io y la gigantesca magnetosfera de Júpiter. Las naves espaciales que a partir del año 1979 han fotografiado a Io han detectado numerosos cambios en su superficie como resultado de su actividad volcánica. Número 4. El Monte Olimpo en Marte. Es el volcán más grande del Sistema Solar. Su base mide 600 kilómetros de ancho, tiene una forma circular y una altura superior a 21,9 kilómetros, según mediciones del altímetro láser de la Mars Orbiter, aunque sin una cifra totalmente precisa. Está ubicado en el hemisferio occidental del planeta rojo. El Monte Olimpo es el resultado de flujos basálticos de lava. Se calcula que la última vez que salió lava de su cráter de 85 kilómetros de diámetro fue hace 115 millones de años, aunque recientemente la sonda Mars Express detectó flujos de lava en las pendientes que datan de hace tan solo un par de millones de años, algo relativamente reciente en la historia geológica, por lo que podría significar que el volcán sigue activo. Se piensa que debido a la falta de placas tectónicas en el suelo de Marte, este volcán pudo alcanzar las gigantes dimensiones que ahora tiene. Para hacernos una idea de lo grande que es, podemos imaginarnos 100 veces el volcán más grande de la Tierra, el Mauna Loa, y ese sería su tamaño, y aproximadamente 3 veces nuestro impresionante Everest. Se encuentra en el hemisferio occidental del planeta. Monte Olimpo es un volcán en escudo en forma de caldera, formado como resultado de flujos de lava muy poco viscosa durante largos periodos de tiempo, y es mucho más ancho que alto. Es el más joven de los grandes volcanes de Marte. Monte Olimpo se encuentra en la meseta de Tharsis, un terreno elevado en la superficie de Marte que contiene otras formaciones volcánicas. Entre ellas hay una cadena de volcanes en forma de caldera más pequeños, como es el caso de los montes Arsia, Pavonis y Ascraeus. Su naturaleza de montaña era conocida antes de que las sondas espaciales visitasen el planeta, siendo conocido por los astrónomos como Nix Olympica. A pesar de su descomunal tamaño, el Monte Olimpo no era suficientemente grande como para ser visto e interpretado correctamente por los observadores telescópicos anteriores a la era de la exploración con naves espaciales. A vista de un telescopio del siglo XIX, el Monte Olimpo parecía poco más que una gran mancha oscura en la superficie del planeta. A veces los observadores veían ahí una mancha blanca, que destacaba sobremanera en medio del terreno anaranjado y rojizo de Marte. Por esta razón, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli le puso el nombre de Nix Olympica, nieves del Olimpo. Durante décadas, Nix Olympica siguió viéndose como una mancha brillante y variable. En 1951, el observador aficionado japonés Tsuneo Saeki divisó un destello brillante en el lugar que en cuestión de media hora se iluminó hasta rivalizar con el casquete de hielo polar y que después se desvaneció al cabo de otra media hora. Los astrónomos discutían sobre el significado de aquellas observaciones, creyéndose que podrían ser reflejos del hielo
o erupciones volcánicas. La mancha brillante resultó deberse a las nubes que suelen formarse sobre el Monte Olimpo. Es un fenómeno atmosférico que también existe en la Tierra y que es llamado nubes orográficas. Está flanqueado por grandes acantilados de hasta 6 kilómetros de altura y su caldera tiene 85 kilómetros de largo, 60 kilómetros de ancho y entre 2,4 y 2,8 kilómetros de profundidad. Sería un lugar poco probable para el aterrizaje de las sondas espaciales automáticas en un futuro próximo, debido a que el volcán se encuentra en una de las regiones de Marte donde más abunda el polvo en suspensión. De hecho, una capa de polvo fino cubre siempre gran parte del terreno, ocultando el suelo rocoso. También es probable que la capa de polvo pudiera causar graves problemas de maniobrabilidad en los vehículos de exploración. Número 3. La Gran Mancha Roja de Júpiter. La Gran Mancha Roja es el mayor vórtice anticiclónico de Júpiter y el detalle de su atmósfera más conocido a nivel popular. Comparable a una enorme tormenta, se trata de un gran remolino que podría existir desde hace más de 300 años y caracterizado por vientos en su periferia de hasta 680 kilómetros por hora. Su tamaño es lo bastante grande como para englobar más de 1,3 veces el diámetro de la Tierra, y este remolino gira en sentido antihorario. La Gran Mancha Roja fue observada por primera vez por el científico inglés Robert Hooke en mayo del año 1664. No obstante, no parecen existir informes posteriores de la observación de tal fenómeno hasta el siglo XIX, siendo monitoreado desde 1830. En todo caso, varía mucho tanto de color como de tamaño, habiendo decrecido de manera importante desde comienzos del siglo XX. Las imágenes obtenidas por el Observatorio Yerkes a finales del XIX muestran una mancha encarnada alargada, ocupando el mismo rango de latitudes, pero con el doble de extensión longitudinal. Inicialmente se pensó que la Gran Mancha Roja era la cima de una montaña gigantesca o una meseta que sobresalía por encima de las nubes. Esta idea fue rechazada en el siglo XIX al constatarse por medio de la espectroscopia la composición de hidrógeno y helio de la atmósfera y determinarse que se trataba de un planeta fluido. En marzo del año 2006 se anunció que se había formado una segunda mancha roja, aproximadamente de la mitad del tamaño de la Gran Mancha Roja, y esta segunda mancha roja se formó a partir de la fusión de 3 grandes óvalos blancos presentes en Júpiter desde la década de 1940 y fusionados en uno solo entre los años 1998 y 2000, dando lugar a un único óvalo blanco denominado óvalo blanco BA, cuyo color evolucionó hacia los mismos tonos que la mancha roja a comienzos del 2006. La coloración rojiza de ambas manchas puede producirse cuando los gases de la atmósfera interior del planeta se elevan a la atmósfera y sufren la interacción de la radiación solar. Las mediciones sugieren que ambas manchas están elevadas por encima de las nubes principales. El paso, por tanto, de óvalo blanco a mancha roja podría ser un síntoma de que la tormenta está ganando fuerza. El 8 de abril del 2006, la cámara de seguimiento avanzada del telescopio Hubble tomó nuevas imágenes. La mancha varía mucho tanto de color como de intensidad. A veces posee un color encarnado fuerte y realmente muy notable, y en otras ocasiones palidece hasta hacerse casi insignificante. Los vientos periféricos tienen una intensidad próxima a los 680 km por hora y se encuentra situada en una región de fuerte cizalla meridional del viento.
Las nubes que la conforman son más frías y están más elevadas que las nubes que la rodean. Al suroeste de la Gran Mancha Roja se puede observar una región de fuerte turbulencia en la que se han identificado la formación de tormentas recurrentes. La Gran Mancha Roja es el mayor de los numerosos vórtices anticiclónicos que pueden observarse en las nubes de Júpiter. Y otra formación meteorológica semejante fue observada por la sonda Voyager 2 en Neptuno en el año 1989, que es conocida como la Gran Mancha Oscura de Neptuno. Número 2. Los anillos de Saturno. Los anillos de Saturno se extienden desde los 6.630 kilómetros a los 120.700 por encima del ecuador de Saturno. Este sistema de anillos planetarios que rodea el planeta está formado por miles de millones de partículas de hielo y roca de tamaños tan variados que van desde un diminuto grano de polvo hasta una montaña. Se cree que los anillos son pedazos de cometas, asteroides o lunas pastoras que se desintegraron antes de que llegaran al planeta. Cada anillo orbita a una velocidad diferente y su tamaño y estructuras son parte de la influencia gravitacional de varias lunas de Saturno, conocidas como lunas pastoras. 2 de las pequeñas lunas de Saturno orbitan dentro de los espacios que existen entre los anillos principales. Los anillos de Saturno son un sistema de 7 anillos planetarios que rodean a ese planeta y fueron observados por primera vez en julio de 1610 por Galileo Galilei. En parte porque las imágenes que daba el recién inventado telescopio eran de mala calidad, y en parte porque hacía solo unos meses que había descubierto los 4 mayores satélites de Júpiter, pensó inicialmente que las estructuras borrosas que había visto eran 2 satélites próximos a Saturno. Pronto cambió de opinión. Aquellos extraños apéndices no variaban su posición respecto a Saturno de una noche a la siguiente y, además, desaparecieron en 1612. Sucedió que los anillos, compuestos por hidrógeno, helio y sulfuro, habían quedado orientados con su plano según la visual desde la Tierra en 1612, y su imagen se había hecho muy débil. Finalmente, en 1655, Christian Huygens sugirió que los apéndices eran el signo visible de un disco de materia, delgado y plano, separado del planeta y dispuesto en el plano ecuatorial de éste. Dependiendo de cuáles fueran las posiciones de Saturno y de la Tierra en sus respectivas órbitas alrededor del Sol, la inclinación del disco respecto a la Tierra variaría. De ahí que su apariencia variase también desde la de una delgada línea hasta la de una ancha elipse. El ciclo de los anillos, al igual que la órbita del planeta Saturno, duraba 29 años. Durante los años siguientes se supuso que el disco era una capa continua de materia. La primera objeción contra la hipótesis no tardaría en plantearse. En 1675, Giovanni Cassini halló una oscura banda, la división que lleva su nombre, que separaba el disco en 2 anillos concéntricos. El último paso hacia la visión moderna de los anillos se dio en el año 1857, cuando James Clerk Maxwell ganó el premio Adams de la Universidad de Cambridge por su demostración matemática de que los anillos delgados estaban formados en realidad por numerosas masas pequeñas que mantenían órbitas independientes. La comprobación experimental de esta hipótesis llegó en el año 1895, cuando los astrónomos estadounidenses James Edward Keeler y William W. Campbell dedujeron la velocidad de las partículas en los anillos a partir de su desplazamiento Doppler, o la modificación de la longitud de onda de las líneas espectrales de la luz del Sol que las partículas reflejan hacia la Tierra.
encontraron que los anillos giraban alrededor de Saturno a una velocidad distinta de la atmósfera del planeta. Además, las partes internas de los anillos giraban a mayor velocidad que las externas, según prescribían las leyes de la física para partículas en órbitas independientes. El cuerpo inicial del sistema de anillos de Saturno incluye los brillantes anillos A y B de escasa opacidad. Hay una distancia entre uno y otro de 4.800 kilómetros, la división de Cassini, región relativamente transparente, aunque no vacía en absoluto. El cuerpo principal del sistema de Saturno comprende también el anillo C, más débil y menos opaco, que queda dentro del borde interior del anillo B. Tiene un grado de opacidad comparable al de la división de Cassini. El todavía más débil anillo D queda dentro del anillo C. Antes de que los Voyager pasaran por la proximidad de Saturno, se había reconocido ya la configuración estructural en los anillos del planeta A, B, C y D, observables desde la Tierra, así como las divisiones de Cassini y de Encke. Tomados en su conjunto, los principales anillos de Saturno, A, B y C, miden unos 275.000 kilómetros de anchura anular, lo que representa 3/4 partes de la distancia que separa la Tierra de la Luna. Los géiseres de Encélado. Encélado es satélite del planeta Saturno, y sus géiseres expulsan enormes columnas de agua a una velocidad de 2.200 km/h al espacio, que luego son congeladas por la extrema temperatura del exterior, convirtiéndose en copos de nieve. Saturno tiene al menos 150 satélites, entre ellos Titán, Mimas, Tetis, Dione o Hiperión, pero ninguno de ellos tan interesante como Encélado. Con unos 500 kilómetros de diámetro, es la sexta luna más grande de Saturno, pero lo que la hace realmente espectacular son los géiseres que emanan de su polo sur. Encélado está cubierta por una capa de hielo de 40 kilómetros de espesor, pero su interior guarda un océano global que, al ser calentado por su manto rocoso, libera hacia la superficie unas columnas de vapor de agua, partículas de hielo y compuestos orgánicos. Por si fuera poco, se piensa que el agua subterránea de Encélado podría contener los ingredientes necesarios para la existencia de alguna forma de vida primitiva, lo cual lo hace todavía más interesante. Está cubierto por una capa de hielo que refleja casi toda la luz solar que incide sobre él, por lo que la temperatura superficial es muy baja, menos 198 grados centígrados. A pesar de su pequeño tamaño, tiene una amplia variedad de rasgos superficiales que van desde regiones antiguas salpicadas de cráteres a terrenos jóvenes y deformados tectónicamente que se formaron hace apenas 100 millones de años. Encélado fue descubierta el 28 de agosto de 1789 por William Herschel con su nuevo telescopio de 1,2 metros, por aquel entonces el mayor del mundo. El nombre fue propuesto por su hijo John Herschel en su publicación de 1847 de los resultados de sus observaciones astronómicas en el Cabo de Buena Esperanza. En la mitología griega, Encélado era uno de los gigantes cuyo nacimiento fue producto de que la sangre de Urano se vertió sobre Gea. Todo esto ocurrió en el episodio mítico conocido como la Gigantomaquia, en la que los gigantes lucharon contra los dioses olímpicos. Los rayos de Zeus cayeron sobre él y luego fue definitivamente derrotado por Atenea. Se suponía que estaba debajo del volcán siciliano del Etna, cuyas llamas eran la respiración de Encélado,
y sus erupciones se producían al restregar su lado herido en el interior del volcán. Se sabía muy poco de este satélite hasta que las sondas Voyager pasaron muy cerca a principios de la década de 1980. Antes de las sondas, Encélado no se había visto nunca más que como un minúsculo punto blanco que estaba en órbita alrededor del planeta Saturno. El conocimiento de Encélado había avanzado poco desde que Herschel lo descubrió. Solo se conocían con precisión sus características orbitales, mientras que su masa, albedo y densidad eran simplemente estimaciones. El 20 de mayo de 2005, la sonda Cassini comenzó una serie de sobrevuelos que revelaron mayores detalles. En concreto, tomó imágenes de la región polar sur. Estas nuevas imágenes mostraban 4 largas líneas oscuras que atravesaban la corteza de la Luna, parecidas a heridas que las garras de un tigre habían dejado en la cara del planeta. Observaciones posteriores revelaron que se trataba de fracturas en la corteza de Encélado, flanqueadas a cada lado por altas crestas. Estas marcas se volvieron aún más fascinantes cuando las imágenes tomadas durante sobrevuelos posteriores revelaron enormes columnas de vapor de agua que salían silbando de las fracturas y enviaban hacia el cielo una niebla de cristales de hielo que brillaban y centelleaban a la luz del sol. Estos criovolcanes cercanos al polo sur expulsaban al espacio, en forma de géiseres, otras sustancias volátiles y material sólido que incluía cristales de cloruro sódico y partículas de hielo, con tasas de expulsión de hasta 200 toneladas por segundo. Se han identificado más de 100 géiseres. Parte del vapor de agua cae de nuevo en forma de nieve. El resto escapa y suministra la mayor parte del material que constituye el anillo E, que es el anillo de Saturno que se extiende desde los 180.000 kilómetros a los 480.000 kilómetros del centro de Saturno. Es un disco difuso compuesto principalmente de hielo, dióxido de silicatos de carbono y amoníaco. En 2014, la NASA informó que habían encontrado pruebas de la presencia de un gran océano subsuperficial de agua en el polo sur de unos 10 kilómetros de espesor. Debajo de la superficie del satélite existe un océano global de agua líquida, como una capa entre el hielo de la superficie y el núcleo rocoso. Probablemente es calentado por muchas fuentes hidrotermales, lo que despierta gran interés al existir las condiciones necesarias para la vida. En abril de 2017, la NASA notificó que en la superficie del satélite existen géiseres y fumarolas que expulsan vapor de agua desde su océano. Según los científicos, este vapor expulsaría elementos químicos entre los que se encuentra el hidrógeno, lo que haría factible la posibilidad de vida microbiana. La NASA aseguró que en el océano líquido del interior se reúnen varios de los elementos necesarios para la formación de la vida e inclusive de la existencia de pequeños ecosistemas microbianos. Esto, según la NASA, convierte al satélite en uno de los candidatos más propicios de albergar vida fuera de la Tierra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, sobre todo si queréis una segunda parte, y nos vemos en el siguiente.